En esta lección, ahora sí, vas a pintar texturas. Las texturas, como te decía, tienen más que ver como con el color de las cosas, pero si fueras a poner un color sólido, pues no necesitarías una textura. Pero, por ejemplo, si tu personaje tuviera ropa con algún patrón, pues lo tendrías que hacer mediante una textura que pues pintes en algún programa. Antes de pintar una cosa, como un objeto 3D, no puedes pintarlo así nomás, como directamente, sino que tienes que hacer un proceso para desenvolverlo. Para desenvolverlo me refiero como que vas a pasar de tener un objeto 3D a un objeto plano. Como aquí, por ejemplo, tengo esta keki, que es como pues tal cual como lo tengo en mi 3D. Y acá tengo estas cositas de papel, que son como las partes de este mismo objeto, pero en plano. Haz de cuenta, antes de doblarlo. Este proceso se llama UV unwrapping, o desenvolvimiento de UVs. UV son una traducción de las coordenadas X, Y, Z a unas coordenadas planas. Por eso tienen otro nombre, pero en realidad es como lo mismo. El eje horizontal es X y el eje vertical es Y. Entonces, para hacer eso, pues tienes que hacer como que varios cortes. Por ejemplo, este modelo en particular viene cortado como de aquí, esta parte, al igual que esta parte. Entonces, estos que tengo aquí son como las partes laterales. Estos en el mundo 3D se le llaman islas, como islas de UVs. Y esto completo es como un mapa de UVs. Entonces, eso es una isla y el completo es un mapa. Y pues esto es la parte de acá, ¿no? Es muy importante que cuando estés desenvolviendo tus mapas, no encimes como unos con otros, a menos que quieras que tengan como la misma textura. Solo así, pues los puedes encimar. Porque, por ejemplo, si aquí tuviera en esta cara, ¿no? Pues va la nariz y la boca. Lo tuviera aquí dibujado y de repente, por alguna razón, agarro este mapa y lo pongo acá. Entonces, lo que va a pasar es que esto, como te decía, es el lateral. Si le dibujo el ojo o la boca o lo que sea, lo va a tener como en las dos caras que estén como encimadas. Entonces, tienes que tener cuidado y pues dejarlos como separaditos levemente. También tampoco tantos, no los vayas a espaciar muchísimo, porque pues eso como que vas a tener espacios pues en los que no tengas información, y aquí el chiste es como almacenar la mayor cantidad de información en el menor espacio posible. Por eso como así, pegaditos, pero sin encimarse. Ahora te voy a enseñar cómo hacer ese proceso, pero en Blender y con tu modelo. Vamos a verlo. Como ya te enseñé en papel, debes hacer eso, pero en la compu, como desenvolver los polígonos de aquello que quieras pintarle una textura. Estas texturas son más texturas de color, no es tanto que vayas a darle relieve a tu material, sino que, por ejemplo, en el caso de Keki, lo que yo voy a hacer es pintarle unos chochitos porque su pelito es de betún. Y se me regresó, le voy a poner otra vez UV Editor y ahora sí voy a hacer un poquito más grande esa ventana porque necesito ver qué está pasando. Como te decía, lo voy a hacer en el cabello. Para sacar los mapas V de una geometría casi siempre es necesario hacer cortes. En el caso del cabellito yo creo que lo puedo lograr sin cortes, pero si por ejemplo quisieras sacarle al vestido, lo que tendrías que hacer es ponerle unos cortes a los lados. Son estos cortes. Los cortes se deben posicionar como en lugares similares a donde estarían en la ropa. Por ejemplo, si te fijas, probablemente tu playera o lo que tengas puesto tiene cortes y costuras a los lados y en el cuello y así, ¿no? La idea de hacerlo en 3D es también hacerlo en los cortes, porque si vas a pintar texturas es como un corte más natural. Si tuvieras un personaje completo, que a estas alturas no creo, lo ideal sería que hicieras los cortes en partes que no son tan visibles para la cámara. Esto sobre todo te digo, si vas a pintar como algo súper detallado, a veces es difícil que mache, que se una bien, pues sí, se ve el corte. Entonces, para hacer un corte, debes seleccionar los vértices que quieras. En este caso, yo no le voy a poner textura, pero es un ejemplo de cómo hacer cortes. Puedes seleccionarlos como vértices o como edges, cualquiera, o uno por uno, como tú te acomodes.
También podrías usar esta herramienta que se llama Select Circle. Si dejas presionado este botón, que es el de Box Selection, te salen otras herramientas. Entonces, si te das a Select Circle, voy a seleccionar todo. Es un pincelito para seleccionar, que también es útil, pero a mí me acomoda más el Box. Ya que seleccionaste tus vértices, debes presionar Control E. Te va a salir este menú larguísimo y te debes ir al que dice Mark Seam. Aquí yo lo había marcado, pero mira, originalmente es negro como todos y si le doy Mark Seam se pone rojito. Es muy importante, pon atención a que le piques en Mark Seam y no en Mark Sharp. Mark Sharp es otra cosa totalmente distinta que no te va a servir. Si por ejemplo dices, ay me equivoqué, le puse donde no quería, no hay problema, es muy fácil, lo vuelves a seleccionar, vuelves a presionar Control E. Ese E es porque este es el menú de herramientas de Edge o de arista. Seleccionas y te vas a Clear Seam y ya vuelve a ser normal negro. Ahora lo que tendrías que hacer es presionar A para seleccionar todo, U porque este menú se llama UV Mapping y le podrías picar la primera opción y aquí te va a sacar esto. Esto es como tal cual la representación plana de tu objeto 3D. Lo más probable es que si cortaste bien es que te quede algo decente y si te queda algo así como bien deforme, raro o que te quede todo aquí naranja, tal vez esté pasando algún error. Pero bueno, con los cortes debería funcionar. Ahora voy a hacer lo mismo con el cabellito. Es importante que selecciones todo aquello que quieras desenvolver, porque si solo seleccionas así como que, ay, no, tienes un vértice y le dices Unwrap, no va a hacer nada porque no tiene nada que desenvolver. Mejor me voy a ir a la ventana de UV Editing para que tenga estas dos en grande. Entonces selecciono todo y presiono U de UV Mapping y luego Unwrap. Si tienes de repente duda, si estará todo, si lo habré hecho bien, puedes seleccionar esta parte. O si no te ubicas como, ay, ¿qué parte de acá es esto? Puedes deseleccionar todo con Shift Alt A y lo dices, a ver, ¿qué parte es el flequito? Y ahí dices, ah, mira, la parte de abajo es el flequito. Entonces la idea aquí es que los vértices de aquí no toquen los bordes, porque después vas a suavizar esto con el Subdivision, como que esto se suaviza y puede que te queden píxeles negros. Entonces lo que yo siempre hago es escalarle un poquito. Aquí te desplazas igual, clic, arrastras, control clic, te acercas. Fíjate que acá arriba sale otro modo, además de vértice, edge, cara, sale este que se llama isla. Y esto se le llama una isla. Es como todos aquellos vértices que estén seleccionados son una isla. Entonces si le pico, se selecciona todo. Y ahora lo voy a escalar, al igual que acá, con S. A mí me gusta que quede alineado, por si de repente quiero espejar la textura en Photoshop, es más fácil poner aquí el mirror de Photoshop. En este caso los voy a pintar muy al azar, pero a mí me gusta siempre tenerlo derechito. Ya que tienes tu mapa, te vas a ir a UV, acá arriba, Export UV Layout y lo vas a exportar aquí. Es importante que lo nombres, en este caso yo lo voy a llamar UV cabello. Y acá vas a seleccionar la dimensión. Mi medida favorita es 2048. Lo ideal es que estas medidas me parece que son múltiplos de 8, así como 8, 16, 32. La ideal yo creo que es 2048. Creo que eso te da suficiente resolución para sacar un render en HD. Si tuvieras una textura súper chiquitita, te podría pixelear tu render. Le doy Export. Y ahora me voy a ir a Photoshop y lo voy a abrir. Y entonces, recuerda, esto es tal cual una representación de tus polígonos. Voy a crear una capa nueva con Shift Control N y la voy a llamar Face Color. La forma en la que yo coloreo, no me voy a poner a pintar esto. Lo que yo hago es que hago una selección del fondo. Luego me voy a Select, luego Shift, Control I. De esa forma ya tengo seleccionado lo que quiero. Luego me voy a Select, me voy a Modify y Expand y lo crezco un poquito. Esto porque cuando aplico el Subdivision lo más probable es que cambie un poquito la forma del UV. Entonces de esa forma ya tengo como un extra. Le pongo un colorcito que me guste y es hora de pintar. Puedes pintar súper libremente como si te acomode con tus pinceles favoritos. Mi pincel favorito es el Kyle's Drawing Box, es el Animator Pencil.
le voy a pintar unos chochitos. Fíjate que los chochitos los estoy pintando en otra capa por si al final no me gusta el color de base, es más fácil editarlo. Tú le puedes pintar absolutamente lo que quieras. Ya está, lo voy a guardar, se va a llamar Ubicadio también. Me voy de regreso a Blender y de vuelta a la pestaña de Shading. Voy a encoger esto y agrandar esto. Entonces aquí tengo mi material de cabello. Voy a crear una copia porque lo más probable es que si le conecto la imagen, estos no los desenvolví, los chonguitos. Y de hecho no le voy a poner chuchitos en los chonguitos. Pueden agarrar la textura y no quiero, entonces voy a hacer una copia. Con este botón de aquí, que es el botón de copy en cualquier programa, haces una copia, un duplicado. Fíjate que cuando haces una copia, lo que hace es que le agrega un .001. Lo voy a llamar Rosa Chochitos para identificarlo mejor. Ahora sí, en el Shader Editor voy a agregar el nodo de Image Texture o textura imagen. Lo puedes agregar con Shift A, como siempre, A de agregar. Y entonces siempre busco Image Texture. Si estás en Blender en español, se va a llamar textura de imagen. ¿Recuerdas que te había dicho que todos estos puntitos son para conectarle cosas? En este caso, como lo que yo pinté es un mapita de color, lo voy a conectar de color, lo arrastras así. Ahorita sale negro porque no tengo conectado nada. Si te fijas aquí no hay nada. Entonces lo que tengo que hacer es irme Open, irme a mi carpetita. Ay, me quedó del mismo color que la cabeza, muy parecido. Y recuerdas que te dije que probablemente el UV como que se distorsiona aquí. Entonces lo que voy a hacer es para empezar a cambiarle el tono. Lo voy a copiar de aquí. Entonces, y ahora voy a ir de vuelta a Photoshop. Esto es un proceso de ir cambie y cambie y cambie de programa para ir actualizando. Aquí tuve un problema porque como que suavizó esto y se bajó. O sea, cuando se subdividió lo que pasó es como que hizo esto, ¿no? Y por eso aquí, como no hay información de color, lo puso negro. Entonces en este caso no importa mucho, como no tengo otras islas de otros materiales, entonces voy a pintar todo rosa. Entonces de vuelta en Blender, seleccionas el nodito, no tienes que volver a buscarlo, sino que puedes hacer lo siguiente. Presionas N para que te salga el menú de la derecha. Properties casi siempre viene cerrado, lo abres y le das en este botón que es como Reload. Y de esa forma, mira, ya se arregló, ya tiene chuchitos. Y ahí puedes ir viendo como, mira, acá le faltan chuchitos y como qué caras le hace falta. Y te digo, el chiste igual es como alternar, 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 alternar y así para ir cargando tus texturas. Te voy a enseñar aquí cómo están los UVs. Ahí están los UVs. Es importante que también tengas en cuenta, por ejemplo aquí, si yo quisiera pintarle algo aquí, no se podría. Te voy a mostrar qué pasaría. Porque como te decía, esa geometría es imaginaria, entonces esos polígonos no están reflejados aquí. Entonces si le pinto algo, no, pues no se ve porque justo eso es como imaginario. Mi geometría real es esto de aquí. Y mi geometría imaginaria es esto que le da grosor. Si quisieras pintar eso específicamente, tendrías que aplicar tu modificador para que al igual que cuando asignaste materiales distintos, ahora puedas como asignar texturas distintas. Y bueno, eso es todo. Así va que aquí ya casi queda lista. Ya te enseñé cómo conectar las texturas a tu material, pero es importante que sepas que no todas las texturas que veas en la vida como en 3D son texturas como que pintaron a mano, sino que también existen las texturas procedurales. Las texturas procedurales son como más cosas que tienen que ver con matemáticas, que son bastante más complejas de usar. Pero creo que con saber desenvolver bien tu modelo, puedes lograr resultados bastante bonitos. Las texturas no solo son útiles para dar como distintos colores al objeto,
sino que también sirven para controlar otras propiedades como pues de tu shader, como pues el brillo, lo metálico y así, pero pues no lo controlas con la misma textura, sino que tienes que crear una textura nueva con tu mismo mapa de UVs. Te dejo unos ejemplos en los recursos adicionales en donde muestro cómo controlar esas texturas que te digo, e incluso te muestro cómo generar relieve en tu geometría por este método de texturas. En la siguiente lección te voy a enseñar cómo posicionar tu cámara y tus luces para sacar un bonito render de tu personaje.